En este video vamos a ver introducción a cinemática, conceptos básicos. Como sabemos, la cinemática es la rama de la mecánica que estudia el movimiento sin considerar las fuerzas que lo producen. En primer lugar, debemos definir movimiento. ¿Qué es movimiento? Pues es el fenómeno más simple que podemos nosotros tener en la física. No es casualidad que todos los libros de física empiecen con mecánica, es decir, el primer fenómeno que se estudia siempre es el movimiento. El movimiento es el cambio continuo de posición de una partícula mecánica. En el tiempo y en el espacio. Aquí debo de ser enfático en unos conceptos. Cambio continuo. ¿Qué quiere decir cambio continuo de posición? Continuo quiere decir que en el universo que conocemos no es posible que desaparezcamos en un lugar y aparezcamos en otro, sino que si queremos viajar tenemos que hacerlo de manera continua, es decir, ininterrumpida, de posición de una partícula mecánica en el tiempo y en el espacio. En efecto, para que haya movimiento tiene que emplearse tiempo y tiene que ser dentro de un espacio. No existe movimiento sin el tiempo y en el espacio. En cinemática llamamos partícula mecánica a un punto ideal, el cual va a tener movimiento en cierta trayectoria y del cual vamos a estudiar nosotros sus características. Entonces, movimiento es el cambio continuo de posición de una partícula mecánica en el tiempo y en el espacio. Luego debemos definir qué es posición. La posición se representa con la variable x mayúscula y puede ser posición inicial, que es x0, y posición final, que es xf. Se mide en unidades de longitud. Esto es metros, centímetros, kilómetros, pulgadas, pies, yardas. La posición es la distancia de la partícula mecánica al origen del sistema de referencia. En el caso unidimensional, veamos, si nosotros tenemos un sistema de referencia, digamos que aquí es 0, 1, 2, 3, 4, y aquí es menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, y así etcétera. Este es el sistema unidimensional. La posición de esta partícula mecánica o punto es x0, es igual a 3, digamos metros. En cambio, la posición de esta otra partícula mecánica es x0, es igual a menos 1 metro. Es decir, la posición sí puede ser negativa si está a la izquierda del origen del sistema de referencia. Utilizamos metros, aunque pudimos ocupar cualquier otra unidad de longitud dimensional. En el caso del sistema bidimensional,
o plano cartesiano, la posición se representa por medio de un par de coordenadas x, y. Digamos, si tenemos esta en el segundo cuadrante menos 2,1, entonces aquí la posición de esta partícula mecánica es menos 2,1 y vectorialmente esto es el vector menos 2 horizontal más 1 vertical, la posición de esta partícula mecánica. Entonces, en un sistema bidimensional, la posición se representa por el de la partícula mecánica, se puede representar por un vector, es decir, con magnitud y dirección determinados. Esta es la dirección de esta partícula mecánica y esta es su magnitud, lo que hay desde el origen hasta el punto. Y en el sistema tridimensional, la posición se fija por un vector IJK, es decir, coordenadas x, y, z, en sistema tridimensional. Nosotros únicamente vamos a estudiar la cinemática en sistema unidimensional y bidimensional. Entonces ya tenemos lo que es movimiento, posición. Luego sigue velocidad. La velocidad es un vector que indica el cambio de posición en el tiempo. Vectorialmente es la velocidad es igual a diferencial de posición xf menos x0 en el tiempo, en la unidad de tiempo. Y en mecánica superior es la primera derivada de la posición respecto al tiempo, o sea, dx con respecto a t, f' de t, o lo que es lo mismo, la diferencial de posición con respecto al tiempo. Esto es en mecánica superior. En mecánica superior f de t es la función de posición, f de t, normalmente una función matemática. La velocidad es la derivada de esa función de posición. Es x en el tiempo t, es una función del tiempo. La velocidad en el tiempo t es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Hay que distinguir la velocidad de la rapidez. La rapidez es la magnitud de la velocidad y siempre es positiva. Es un escalar. La rapidez es un escalar que representa la magnitud de la velocidad. Por lo tanto, la rapidez tiene que ser mayor o igual a 0. Si la rapidez es 0, entonces no hay movimiento. Entonces, la rapidez es un escalar que representa la magnitud de la velocidad, por lo que siempre es positiva o cero. Positiva o 0. Si la rapidez de un objeto es 0, significa que no se está moviendo. En el caso de la primera dimensión, la velocidad tiene magnitud positiva si se mide hacia la derecha del origen del sistema de coordenadas. Aquí velocidad mayor a 0. Pero si va en contra, la velocidad es negativa. Entonces, si va hacia la izquierda, la velocidad es menor a 0. Entonces hay que distinguir siempre, la velocidad es un vector, puede ser positivo o negativo, que indica el cambio de posición con respecto al tiempo. La velocidad es igual a posición final menos posición inicial en el tiempo que tarda de llegar de la posición final a la posición inicial.
La rapidez es un escalar que representa la magnitud de la velocidad, por lo que siempre es positiva o cero. Luego tenemos que definir lo que es aceleración. La aceleración representa un cambio en la velocidad. Representa un cambio en la velocidad. Si existe un incremento de velocidad, entonces la aceleración es positiva. Entonces a esto se le llama acelerón, al aumento de velocidad, acelerón. Pero si es una disminución de velocidad, A es negativa. Y esto se le conoce como frenón. Entonces, si un objeto aumenta de velocidad, su aceleración es positiva. Si un objeto disminuye de velocidad, su aceleración es negativa. La aceleración es un vector considerado como la velocidad final menos la velocidad inicial entre la unidad de tiempo. Esto en mecánica superior es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y esto es d2x entre el tiempo, entre dt al cuadrado, segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Para el estudio de la caída libre, la gravedad es una aceleración que en este sistema internacional metro kilogramos segundo es igual a 9.807 metros sobre segundo al cuadrado. Este es el valor que nosotros vamos a utilizar de manera más conveniente. Si nosotros checamos en Wikipedia, la aceleración estándar es 9.80665 metros sobre segundos al cuadrado. Pero 9.80665 es un valor largo, por eso nosotros lo vamos a redondear en 9.807. En muchos libros viene 9.81, libros de física general. Incluso para simplificación, en exámenes de admisión lo ponen como 10, pero nosotros vamos a utilizar gravedad es 9.807 metros sobre segundos al cuadrado. Y también en el sistema inglés la gravedad va a ser igual con 32.174 pies sobre segundos al cuadrado. Esto lo vamos a utilizar cuando veamos caída libre, tiro vertical y también tiro parabólico, por lo que conviene de una vez establecer estos fundamentos del valor de la gravedad. Entonces ya dijimos, aceleración representa un cambio en la velocidad. Si es aumento de velocidad, la aceleración es positiva. Aumento de velocidad. Si es disminución de la velocidad, la aceleración es negativa. Disminución de velocidad. En el aumento es un acelerón, en la disminución es un frenón. Y por último, en la cinemática se estudia siempre la trayectoria del movimiento. En cinemática se estudia siempre la trayectoria del movimiento. En este sentido, la trayectoria más simple pues, es la línea recta. Entonces, el movimiento rectilíneo puede ser uniforme, que es el más simple que estudiaremos, o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, este es movimiento rectilíneo. La segunda trayectoria más simple pues, es la del movimiento circular, pero ese tiene que ser en un plano cartesiano, en origen XY. Entonces el movimiento circular es la segunda en complejidad después de la línea recta. Movimiento circular.
y la caída libre es un movimiento rectilíneo, pero vertical. Caída libre es un movimiento rectilíneo de tipo vertical. Y finalmente, cuando nosotros estudiamos pues el movimiento de una pelota de básquetbol o de un objeto que se dispara con cierta velocidad inicial y un ángulo distinto de 0 y de 90 grados, pues va a describir un movimiento de tipo parabólico. Entonces, vista desde este punto de vista, la cinemática que vamos a estudiar en este curso de física básica va a ser de tipo rectilíneo, circular o parabólico. Eso no significa que todos los movimientos sean así. Puede ser movimiento irregular pero para estudiar ese tipo de movimiento no son suficientes el álgebra y la trigonometría, sino que se requiere cálculo diferencial e integral para el tipo irregular de movimiento curvilíneo o mixto. Entonces, para el estudio de este movimiento se utiliza cálculo infinitesimal. Y por supuesto, el movimiento no se limita a una o dos dimensiones, sino que puede ser en 3 dimensiones. Pero ya en X, Y, Z, vectores Y, J, K, esto ya se estudia a nivel superior en mecánica vectorial. Puede ser movimiento helicoidal, por ejemplo. Helicoidal, que es en el espacio, o el de una mosca que está en movimiento, que es un movimiento de tipo aleatorio, se estudia también en mecánica superior. Entonces, como introducción, nosotros en el curso, lo cual no quiere decir que sea demasiado simple, vamos a estudiar únicamente el rectilíneo horizontal o vertical, el circular en 2 dimensiones, el parabólico en 2 dimensiones. Y ya quien quiere estudiar por su cuenta movimiento irregular o en el espacio, es porque va a estudiar ingeniería mecánica o va a consultar libros de mecánica vectorial, donde vienen los movimientos desde un punto de vista más avanzados. Y con esto tengo los fundamentos de cinemática.